Este sermón corresponde a la serie de sermones del libro Hechos de los Apóstoles, predicado en la Iglesia Bautista Santísima Trinidad de Isla de Maipo. Que el Dios uno y trino te bendiga. Bien, les voy a invitar que tomemos nuestra Biblia para leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 10, del versículo 1 al 22. Hechos 10, del 1 al 22. Lo leemos en el nombre del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a los 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a recogerse en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, y les dijo: he aquí, yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa por que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Amén. Amén. Oramos al Señor. Padre, vamos a ti en la persona de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y te alabamos y te adoramos en esta mañana por tu hermosa palabra, Señor. Por los himnos que hemos cantado, nos hacen llevar y a meditar la importancia del Evangelio a los gentiles, Señor. La predicación de tu palabra a otros. Te ruego tu gracia sobre nosotros en esta mañana, que estaremos atendiendo tu palabra. Te ruego por los corazones de mis hermanos que están en Maipú, Señor, nuestro pastor Luis y familia. Bendíceles también allá en casa y a nosotros acá, Señor. Danos esa necesidad de escuchar tu palabra. Ayúdame, Señor, en este proceso nuevo que acompañaré a mis hermanos en esta serie de estudios. Bendícenos para tu gloria. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Voy a colocar mi computadora aquí. Nos quedamos sin el papel necesario.
Bien, primeramente agradecer al Señor por la oportunidad de trabajar junto a mis hermanos, al pastor Luis y hermano Josué, respecto al libro de los Hechos, sumarme a esta serie, sumergirnos en un libro tan hermoso, los inicios de la iglesia y sobre todo la venida del Espíritu Santo, es un tema que siempre me ha apasionado y seguramente ha sido de mucha bendición para mí en este tiempo. Hoy día vamos a avanzar del versículo 1 al 22, el avance del Evangelio a los gentiles, y encontramos en escena a Pedro y Cornelio. Primero debemos recordar que el Señor había dado una orden, ¿no es cierto?, que sus discípulos iban a ser testigos en ciudades, ¿se acuerdan? Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero coloca una expresión y hasta lo último de la tierra. Estamos en un momento donde el plan de Dios está entrando en una nueva fase. Los detalles que nos coloca Lucas es para sorprendernos y nos coloca como, yo me dedicaba estos días como una escena de película, una parte, y va dándonos como un clima hasta llegar a la parte final, que la veremos el próximo domingo con la ayuda del Señor. Pero miramos el plan que estuvo oculto, el plan que ahora se está desarrollando. Integrar a aquellos gentiles al pueblo de Dios. Ya habíamos visto en la antigüedad algunos brillos. ¿Se recuerdan ustedes a alguien que fue incluido en el Antiguo Testamento con una cuerda roja solamente? Rahab la ramera. Aquellas ilustraciones pequeñas que vemos en el Antiguo Testamento están hoy día a punto de abrirse la puerta del Evangelio a todos los gentiles. Así que es una bendición leer estos versículos, porque además nos recuerdan que nosotros no pertenecíamos a esa etnia que disfrutó de la descendencia del Señor, pero hemos sido alcanzados por la cruz del Evangelio. Amén. Y el último lado de la tierra dice que somos nosotros. Hasta acá llegó el Evangelio, por la gracia del Señor. El alcance del mensaje apostólico está ensanchándose sin pausa. Tanto Pablo como Pedro y todos los varones del Señor están avanzando la obra del Señor, no por fuerza de ellos, sino por la inspiración y la guía del Espíritu Santo. La iglesia es del Señor y Él la guía. Están a punto de cruzar un momento muy particular, que es la barrera étnica. Es la barrera que hoy día todavía hay mucha tensión en las etnias. Y no hay nada que los pueda unir. Exactamente nada. Algunos dicen que el fútbol los puede unir, que el deporte. Han promovido muchas cosas, pero lo único que puede realmente unir a un grupo de personas de distintas etnias es el poder del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo está a punto de atravesar, como uno de los 12 discípulos del Señor, cruzar hacia una ciudad de localidad Cesarea, como llama la Biblia, predominantemente gentil. Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que había un extranjero en los capítulos anteriores que ya había alcanzado la gracia, pero ahora ya empieza a masificarse lo que es el plan que el Señor tenía desde tiempos antiguos, de alcanzar con gracia a los que Él iba a escoger. Amén. Recordemos que el Señor es el que escoge. Amén. Él es el que escoge a su pueblo. Así que fueron estas iglesias en Cesarea, junto a otros hermanos que estuvieron allá, pero el Señor permitió que Pedro llevara el Evangelio a este varón, que nosotros lo hemos escuchado desde nuestra niñez, ¿cierto? La historia de Cornelio. Antes de salvar a los gentiles, Dios tiene que preparar también a su siervo Pedro. Pedro era un judío, alguien que había revisado la ley y la llevaba a fuego en su corazón. Por eso tenemos estas reacciones de él. No voy a comer.
Entonces Dios tiene que preparar no solamente al que va a recibir el mensaje, sino también vemos la preparación al siervo. Así que Dios nos ayude. Mire cómo es la obra del Señor, es completa, tanto en el que recibe el mensaje, vuelvo a reiterar, como aquel que envía el mensaje. Los ángeles, hermanos, no pueden entregar el mensaje. ¿Por qué no? El ángel no le dice, mira, cree en el Señor. Porque nosotros tenemos una gran responsabilidad y un gran privilegio de nosotros ser portadores del Evangelio. Y es nuestro privilegio llevar el Evangelio a otros. Así que miremoslo con cómo lo muestra la Escritura y vamos a nuestra lectura. Primero vamos a revisar Cornelio y la visión. ¿Quién es Cornelio? La palabra del día nos muestra los detalles más íntimos de él. Gracias al Señor por Lucas, por todos estos detalles. Dice que él era un centurión romano, ¿no es cierto? Por lo tanto, era un funcionario romano, un militar romano. Algunos dicen que posiblemente sea como una figura en esa época de un sargento y en la actualidad como un capitán, dada la cantidad de personas que estaban a su cargo. No era una persona normal, era un hombre con conocimiento, un hombre formado, un hombre disciplinado. Y empiezan los detalles, ¿no es cierto?, teniendo un ejército a su cargo. Cornelio, dicen algunos hermanos que nos ayudan a todo esto, era un nombre muy común en Roma. Había muchos Cornelios. Pero como es la gracia de Dios, aunque existan muchos Cornelios, el Señor sabe cuál es el Cornelio que debe ser alcanzado. Amén. El Señor nos conoce perfectamente, por más que seamos muy común nuestro nombre. Amén. Y por más elocuente que sea nuestra profesión o el grado que lleguemos, el Señor sabe perfectamente a quién ha elegido. Amén. Como un romano típico, él fue expuesto a todos los dioses que un romano podía estar, como Júpiter, el dios supremo, Marte, el dios de la guerra, Venus, la diosa del amor, y etc. Él estuvo expuesto a todos estos dioses. Sin embargo, este centurión romano nos describe, Lucas, nos describe como un hombre piadoso y temeroso de Dios. Se había acercado, tal vez, dicen algunos, al judaísmo, ya que él tenía una inclinación y una observación especial por el Dios de los judíos y estaba a lo mejor asfixiado por lo artificial de los ídolos. O el paganismo presente en esa época no satisfacían su corazón. Porque les digo algo, no hay nada que pueda llenar el corazón. Amén. Absolutamente nada. Amén. Y Dios empezó a trabajar en el corazón de este soldado romano, sargento, para que pudiera escuchar lo más importante que cualquier hombre debe escuchar: el Evangelio. Así que el Señor nos bendiga. Amén. Nos ayude el Señor a comprender que por más alto que un hombre pueda llegar, por más que le ofrezca un mundo todo lo que pueda ofrecerle, siempre hay un vacío y solo Cristo lo puede llenar. Amén. Vivía en una ciudad ubicada a como 100 kilómetros, dice, al noroeste de Jerusalén, y a unos 50 kilómetros aproximadamente de donde estaba Pedro, Jope. Esta era una capital de la ciudad romana de Judea, contaba con, este es el contexto, hermanos, muchos hermosos edificios públicos, y había mucho paganismo y muchos mitos y muchos ritos religiosos sin sentido para él. Así que él se había acercado al judaísmo, al monoteísmo, con una sola esperanza: de hallar salvación. Cornelio se había acercado al judaísmo, pero sin aún convertirse en un prosélito, como le llama la palabra, sin circuncidarse. Y lo describe Lucas como un hombre temeroso de Dios. De hecho, después vemos en el capítulo 13, versículo 16, cómo estos temerosos de Dios son el centro mismo de la iglesia cristiana.
Estos temerosos de Dios parece que estuvieran listos, como igual que las personas cuando vamos a cosechar, están los frutos listos. Cuando vemos o están cosechando aquí. Estos temerosos de Dios que aparecieron en esa época eran como aquel agricultor que está listo para cosecharlos. Amén. Es muy interesante ver cómo aparecen estas expresiones y cómo muchas personas empiezan a escuchar respecto al Evangelio y empezaron a acercarse como adoradores del Dios de Israel. Es una situación muy hermosa que nos muestra el libro de los Hechos. Amén. Etíope, Cornelio, romano. Nosotros hoy día tenemos todo el compendio de la Biblia, pero en esa época, para los hermanos que estaban evangelizando, habían recibido el poder del Espíritu del Señor en ellos para ser testigos, estas cosas no estaban muy claramente visibles. Por eso que Dios tenía que trabajar en Pedro y en todos los siervos de Dios ha ido trabajando. Porque de alguna forma, los que hemos estado por años en la iglesia, nos empezamos a encerrar que nuestra iglesia es la única opción. Y nosotros empezamos a filtrar a ciertas personas para que alcancen gracia. De forma consciente o inconsciente. Por decirlo yo, siempre tuve mi impresión de que los ricos nunca, o alguien de importancia, no iba a aceptar nunca el Evangelio. Nunca pensé que el Señor podría hacer algo de eso. Pero hace unos par de años atrás Dios me demostró que sí lo puede hacer. Amén. Y recibimos en nuestra iglesia, en la antigua iglesia que estábamos, recibimos a hermanos que a nivel local son eminencias. Con el hermano que es el encargado comunal de salud. Yo nunca me imaginé tener a un encargado comunal de salud atendiéndolo. Y eso no lo hace nosotros, lo hace la obra del Espíritu del Señor. Así que siempre han existido en esta época los temerosos de Dios. Y Lucas lo coloca también con este detalle. Y pensemos que también él mismo era un temeroso de Dios. ¿De qué nacionalidad era Lucas? ¿Se recuerdan ustedes? Griego. Entonces él mismo también era un temeroso que creyó al Señor y oyó el Evangelio. Cornelio, por lo tanto, era temeroso, practicaba las costumbres judías de la oración, de ayuda del prójimo, cansado, como hemos dicho, tal vez de todo lo que sin sentido de lo que él estaba rodeado. Él participaba de esto, era un sincero buscador de Dios, era muy sincero, generoso, bueno para orar. Y Dios lo encontró así. Amén. Y en esta hora de la oración, eran ya cerca de las 3 de la tarde, que era la costumbre donde se oraba, y Cornelio estaba orando al Señor cuando se le apareció un ángel. Aquí Lucas lo describe como una visión, en otras parece como un éxtasis, para referirse a la aparición de un ángel. Pero recuerden que las apariciones de un ángel han sido muchas veces en el libro de los Hechos, lo vamos a ver muchas veces. Cuando libró a los apóstoles de la cárcel de Jerusalén, un ángel que abrió las puertas. De igual manera Pedro fue liberado de la prisión por un ángel del Señor. Y así que también vino un ángel a Cornelio, que se le apareció en visión. Amén. Dice Wellingham que es muy probable que Cornelio tendría algún conocimiento de la existencia y de la obra de los ángeles. Porque su reacción de estar atemorizado y de una respuesta muy sencilla. ¿Qué Señor? Se parece mucho a la conversión de Pablo, cuando el Señor se le aparece.
quién eres. Así que muy probablemente, dice este comentarista, que él conocía perfectamente lo que esto implicaba. Y el ángel lo llamó por su nombre. Eso es muy impactante también. O sea que el cielo y las huestes celestiales nos conocen perfectamente a nosotros. Amén. Nos conocen absolutamente. Así que eso es muy hermoso como lo trata Lucas. Su encuentro con el ángel quedó atemorizado. Miren aquí, dos mundos se encontraron. Un ángel, un ser, ¿no es cierto?, como lo explicamos algunas semanas, sin pecado, y Cornelio, el otro mundo. Un hombre pecador. Y lo segundo que nos llama la atención es que, siendo un militar, a él no le fue muy difícil de obedecer. Sigue instrucciones. Amén. El ángel había venido con una tarea específica: dar a Cornelio el mensaje. Amén. Que Dios lo enviaba. Así es. Haz esto. El ángel no iba a predicar el evangelio, lo tiene que predicar un siervo, un hombre, Amén. alguien que ha experimentado lo que es el perdón, Amén. Amén. alguien que ha experimentado lo que es el cambio de vida. Por eso es un testimonio. Así que vamos a avanzar. Cornelio en fe obedeció y siguió las instrucciones, y ahora eligió a dos de sus sirvientes y a un soldado devoto. Más encima, no solamente él era un devoto, sino que también su entorno cercano estaba muy cercano a lo que es la oración y a la vida piadosa. Qué hermoso el Evangelio. Traspasa todas las esferas de los estratos. ¿Cómo sería el trato entre ellos? Seguramente muy piadoso. Además envió a este soldado, ¿no es cierto?, devoto, que permitiría de alguna forma darle protección en un viaje de unos 50 kilómetros aproximadamente. Entonces, hermanos, podemos reflexionar de estos primeros versículos que nosotros podríamos alcanzar muchos honores, premios, reconocimientos. Podríamos alcanzar grandes satisfacciones humanas. Pero siempre habrán grandes vacíos. Así es. Siempre habrán grandes vacíos que solo Dios puede llenar. Amén. Estos días veía un antiguo hermano de LEP y me dio tanta pena verlo caminando hasta su semblante decaído. Y después con Carla empezamos a hablar de... Justo se dio que ella la había atendido en el consultorio. Hermanos, siempre hay necesidad de Dios. Amén. Amén. Es interesante ver, hermano, que aunque uno pudiera ser extremadamente religioso, dadivoso, podríamos alcanzar mucha piedad, sin embargo no ser salvo implica complicaciones eternas. Podemos disfrutar, como lo han hecho nuestros hijos, del Evangelio. Puedes disfrutar de la armonía de la iglesia, la buena convivencia de la iglesia. Qué rico compartir, ¿no es cierto? Hablar, estrecharnos. Cuánto yo disfruté en mi niñez. Pero nada vale si no hemos venido a Cristo en arrepentimiento. Amén. Esa es una de las mayores preocupaciones que tenemos todos los que llevamos el Evangelio adelante. Que las personas no solamente queden en esto hermoso de disfrutar del Evangelio, de observarlo, sino que conozcan en profundidad a aquel que murió y resucitó. Amén. El perfil, sin duda, si nosotros hacemos un perfil completo de Cornelio, es calcado a un salvado. Muy parecido, pero aún no ha ocurrido el cambio completo. ¿Dios lo tenía en el plan? Sí. Amén. En este momento de inmensa piedad cristiana, ¿él era salvo? No. Cornelio está en búsqueda de la salvación. Esta es una obra del Espíritu Santo del Señor. Él es el que elige y Él es el que hace esta estimulación, hace que vengan hacia Él.
Nadie puede ser salvo porque es piadoso, porque es generoso, porque es caritativo. Nada de esto sirve. Aunque entendemos por la Confesión de Londres que nosotros hemos revisado, que se las voy a leer textualmente, en el apartado dice: las obras hechas por los hombres no regenerados, aunque sean cosas que Dios haya ordenado y que sean de beneficio tanto para ellos mismos como para otros, sin embargo, al no proceder de un corazón que ha sido purificado por la fe, sin ser hechas de una manera correcta según la palabra, ni con el fin correcto, que es la gloria de Dios, entonces esas obras son pecaminosas y no pueden agradar a Dios, ni pueden hacer que un hombre sea apto para recibir la gracia que es parte de Dios. Pero termina diciendo, esto es muy interesante, pero aún así, el descuido de todas ellas son más pecaminosas aún. Nosotros comprendemos el plan de Dios. Podemos comprender todo esto, pero si no hemos conocido realmente al Señor, estamos en un mal paso. Cornelio está siendo impulsado por el Espíritu Santo para hacer lo que hace en búsqueda de algo muy importante para él: la salvación. Amén. Oh, que el Señor nos bendiga. Amén. Muchas personas hoy día religiosas se sienten satisfechas con su carácter moral. Lo vemos en nuestra familia, hombres que parecen muy piadosos, pero si el Evangelio no les alcanza, de nada les sirve. Así es. Así que no olvidemos esto que hemos leído nosotros en nuestras confesiones. Aquí hay un tema particular, profundamente del Señor, con una relación con Cornelio, que él llega, como lo dice el ángel, que ha atendido la oración, ha escuchado. Hay algo más, hay un misterio allí, que en nuestra poca comprensión tal vez de lo que son los misterios de la salvación no lo logremos entender por completo. Porque Pablo llega a decir que cuando lleguemos a conocerlo a él, entenderemos cómo fuimos conocidos. Amén. En sus oraciones, Cornelio le pedía a Dios que le mostrara el camino de salvación. Eso lo leemos en el informe de Pedro, en Hechos 11 del 13 y 14. Ahí está el informe. Y ahí están los detalles de lo que él hacía. Entonces notemos la descripción completa de Cornelio: centurión romano, su vida y su actividad laboral, piadoso, ¿qué más? Temeroso, caritativo, generoso, de buen testimonio y hombre de oración. Dios preparando el corazón. Y continuamos ahora con la visión de Pedro. Y al siguiente día, mientras ellos iban de camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, que son el mediodía, 12, cerca de la comida, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: no, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Volvió la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto lo hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Es muy interesante cómo el Señor va trabajando su plan. En horas de oración, los dos en estado de oración. Hermano, es una clara invitación a que oremos. Amén. Y los no salvos, que oren. Que sigan buscando. Y a esta hora, hermanos, qué hermoso el Señor, mientras Él estaba tocando el corazón de Cornelio, al día siguiente, en una oración, esté tocando el corazón de su siervo.
qué maravilloso es el Evangelio. Lucas revela que Dios prepara a Cornelio para entrar a la iglesia cristiana y a Pedro para recibirle en ella como miembros plenos. Pedro no tuvo hambre, tuvo gran hambre. Algunos dicen que posiblemente estuviera ayunando y el hambre lo perturbó, la oración. Pedro nunca había comido de animales kosher, le llaman en la costumbre, y no kosher. Expuestos mayormente, nosotros sabemos en el libro del Levítico, del Deuteronomio, la dieta que es de los judíos. Pedro no entendía por qué tenía que ver eso. No tenía ninguna él todavía reflexión, estaba muy confundido. Mientras él permanece en éxtasis, él no pierde el control de sus sentidos, ni tampoco está soñando. Es una experiencia muy similar a la que Pablo también vive. Sí, Señor. Pablo ve al Señor hablándole y diciéndole que debe ir inmediatamente a Jerusalén. En ambos casos, los apóstoles entran en la presencia de Dios para recibir instrucciones relativamente al ministerio. Amén. La obra les lleva el Espíritu Santo. Amén. Nosotros solamente vamos siguiendo lo que Él va decidiendo. Pedro tenía, por costumbre, nosotros hacemos un análisis de Pedro también, él tenía la costumbre de decir que no. ¿Se acuerdan en otro momento que dijo que no? Tú no me lavarás los pies. Jamás. ¿Cómo es el Señor con nosotros? ¿Cómo Él lidia con nuestras personalidades? Tiene que repetirnos 3 veces a veces las cosas. Amén. Él sabe que nos cuesta comprender las cosas. Que nos cuesta hacer cambios profundos en nuestra vida. Y mire nuevamente, mientras tenemos un corazón dispuesto, la respuesta de Cornelio a Dios es que es Señor. Y encontramos a Pedro un poco menos sensible a la obra del Espíritu. Hermanos, en este libro, en este capítulo, nos cuesta una historia de una encrucijada muy importante para la vida de la iglesia. El avance del Evangelio hacia la parte gentil. Y es algo que los hombres del Señor deben comprender por obra del Espíritu. Después vemos que a Pedro le costó mucho esto. Lo vemos que después Pedro es reprendido por Pablo en Lucas públicamente. Hay cosas que nos cuesta comprender. Pese a que el Señor nos repita 3 veces. Ese es un papel grande. Cornelio es el inicio del plan de Dios para su iglesia. Amén. Pedro de alguna forma había en su cabeza, al dar esta respuesta, había puesto a Dios como que Dios tuviera limitaciones. Pero ahora Dios está sacudiendo a su siervo para que pueda despertar y volver a pensar y reflexionar lo que es la obra del Evangelio. Este rechazo, hermanos, no es solo de Pedro como un siervo. Nosotros tenemos tendencia a rechazar. Porque no son como nosotros, porque levantan las manos, porque no las levantan, porque usan otro catecismo, porque usan el nuestro, porque tienen instrumentos, porque cantan lento, porque cantan rápido. Tenemos prejuicios como se nos hablaba la semana pasada. Pero Dios no tiene prejuicios. Amén. No tiene. Para los discípulos, rechazaron a los niños, se interpusieron, pero Dios no. Amén. Vemos el rechazo de un siervo tan impactante en el Antiguo Testamento que se podría haber escrito 2 líneas de él. Jonás desobedeció y murió, dice algún autor. Pero Jonás tuvo que aprender algo que solo se aprende junto al Señor. Amén. Jonás no quería ir a Nínive.
porque conocía el trasfondo de los ninivitas, pero Dios no los rechaza. Amén. Es impactante. Yo siempre me he imaginado de cuando leí ese apartado, cómo sería el gemir de esos 120.000 personas, incluso los animales bramar, porque estaban ayunando todos para alcanzar salvación. Amén. Dios no rechaza. Amén. Qué hermoso es el Evangelio. Amén. Mi amor. Mientras nosotros vivimos haciendo prejuicios, vivimos, ¿no es cierto?, rechazando a otros. Hermanos, ser misionero implica entender la comprensión, como dice la Escritura, que ya no hay judío ni griego. En el Evangelio hay lugar para todos, Amén. para grandes hombres intelectuales, para otros que apenas juntan las letras, Amén. pero que todos han recibido del Señor un tesoro, Amén. que es la salvación. Amén. La iglesia debe ser baluarte, debe ser la pregonera del mensaje, y ese mensaje no hace acepción de personas. Volvió a la segunda voz, ves el Señor. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. En la manera de pensar, dicen los autores del Antiguo Testamento, había lo santo y lo común. Lo santo se hacía común cuando tocó algo común. Y solo podía hacerse santo otra vez por un ritual de limpieza. Amén. En este punto estaba Pedro. Pedro creía que Dios estaba hablando solamente de la comida. Pero pronto Dios le mostró a Pedro que realmente hablaba de otra cosa mucho más importante. Amén. Esto lo hizo 3 veces para profundizar y enfatizar. Seguramente ya Pedro ya estaba pensando, seguramente algo más Dios le iba a decir. Aunque no sabía exactamente lo que era, qué significaba. Seguimos los versículos finales. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón. Llegaron a la casa a la puerta y llamando preguntaron si moraban allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Todo encaja. Amén. No hay cabos sueltos en el plan de Dios. Para nada. Gloria sea al Señor. Amén. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿Qué pasó? le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. El Señor empezó a derretir las barreras. Entonces Pedro descendió a donde estaban ellos, los hombres que fueron enviados por Cornelio, y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. Y Pedro saca la voz. Hace frío. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué causa? ¿Por qué has venido? Ahora entiende, Pedro entiende de alguna forma. Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Qué increíble el testimonio. En toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Amén. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí por lo que significaría la visión, el Señor empieza a darle la respuesta, paso a paso. Estaba perplejo. Pero aunque estaba perplejo, estaba seguro con quién estaba hablando. Amén. El Espíritu le dijo:
Previamente en Hechos 10:13 y 10:15 simplemente fue dicho que una voz habló a Pedro. Ahora se nos dice que el Espíritu habló a Pedro. Esto fue Dios, en la persona del Espíritu Santo, hablando a Pedro. Amén. El libro lo he hecho como hemos aprendido, y una de las cosas que más me he gozado todavía se sigue escribiendo. Amén. ¿Puede el Espíritu de Dios hablarnos a nosotros Amén. respecto a lo que debemos hacer, respecto a la evangelización, respecto a nuestras tareas diarias, respecto a nuestra crianza de hijos, respecto a nuestra relación con nuestras esposas? ¿Podrá guiarnos el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Vamos a buscarlo, ponte. Así que encontramos a un Pedro menos temeroso, a portas de quemar toda rechazo a otros. Amén. Reflexionemos un momento, hermanos, sobre todos los que están en nuestra casa, que no han conocido al Señor. Así es, Señor. Sigan buscando a Dios. Amén. Amén. No pierdan la esperanza que hay un plan perfecto para ti. Amén. Amén. Si has escuchado por muchos años y no ha ocurrido ningún cambio, y piensas que hay historias fabulosas en la Biblia, que no hay un plan para ti, sí, hay un plan para ti. Amén. Hay un plan hermoso que se ha ejecutado desde los inicios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Muestran solo un plan. Vengan a mí. Amén. No te impacientes. Si el diablo viene a ti y te habla y te dice, no ores más, ¿para qué sigues orando por salvación? No hay ningún plan para ti. No le creas. Amén. Sigue orando. Sigue ayunando. Sigue buscando a Dios. Porque Dios te encontrará. Amén. En nuestra antigua iglesia, los testimonios eran tan impactantes que a veces uno de los hijos de padres cristianos, uno decía que el testimonio mío es tan simple. Pero la salvación que Dios ha hecho es un plan sin igual. Ahora invito a mis hermanos que ya han sido alcanzados por la gracia del Evangelio. Debemos luchar contra las barreras. Amén. Debemos levantarnos y avanzar con el Evangelio en nuestra vida práctica. Al parecer el rechazo a otros o el clasificar no era una tendencia posiblemente en el primer siglo. Ya vemos en Santiago 2:1 y les dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestras congregaciones entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado a aquel que trae ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí, en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí, en pie. O siéntate aquí abajo de mi estrado. Debemos luchar contra todo prejuicio Amén. y barreras. Debemos confrontar los prejuicios cuando aparecen en la iglesia. ¿O no dice el Señor que nos debemos edificar los unos a los otros? Amén. No dice que la murmuración, porque todo un prejuicio después se convierte en una murmuración, y la murmuración es un pecado Amén. que destruye la imagen del otro, y si destruye la imagen del otro estamos yendo contra el mandamiento del Señor. Te voy a... Debemos vivir, hermanos, en dependencia de la obra del Espíritu Santo del Señor, obedeciendo su voz por medio de las Escrituras. Debemos recordar que no éramos superiores a nadie. Como dice Pablo, estábamos muertos en delitos y pecados, y que un día Dios nos resucitó por la obra de Cristo. Así que, queridos hermanos, el Señor nos bendiga. Nos dé el Señor su rica gracia
En la mañana leía este himno. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener. Y me imaginaba a Cornelio. La paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón. Ni hay una sombra de duda, oscurece su amor, amor que me trajo el perdón, la esperanza que aliento, la debo al Señor, Amén. cuando Él vino A mi corazón. a mi corazón. Estamos a punto de llegar al clímax de la vida de Cornelio. Amén. Parece como cuando veíamos las series de televisión. La próxima semana continúa la historia. Amén. Que Dios nos bendiga. La próxima semana Amén. veremos qué ocurrió en el corazón de Cornelio Amén. y su familia. Para el Señor, la honra y la gloria. Amén. Ya, pues eso está para... Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si quieres saber más de nosotros, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Que el Dios Uno y Trino te bendiga.